Ahí es donde está realmente la paranoia, el miedo del presidente y la estrategia, por supuesto, de victimizarse todo el tiempo con cosas tan graves como esa que evidentemente pues, no va a ser nunca un golpe de Estado. Pero pues, repito, un presidente fuerte no tendría por qué estar hablando de estas cosas. Más bien se ve un presidente asustado y acorralado el que hable de un golpe de Estado. Él desde Palacio hace estos llamados de odio y vemos que ya empieza a tener consecuencias, que hay gente que sí cree lo que está diciendo el presidente. ¿Hay algún tema en el que el presidente se haya hecho responsable de que salió mal, de que no están logrando? Todo es la culpa de los americanos, del Poder Judicial. Debido a que el presidente es el que firma el contrato, él es el que recibe ese dinero en una cuenta que tiene que tener una cuenta a fuerza de banco. Entonces, eso que dice que la esposa lo recibe, eso es falso. Hola, ¿cómo están? Soy Georgina Gagiola y estamos en Atypical TV en el programa El Ridículo de AMLO, en donde analizamos las mañaneras de un presidente que no se cansa de dividirnos y que ahora estamos empezando a ver esas consecuencias. Y como siempre me acompaña mi amigo Luis Estrada. ¿Cómo estás? Hola, Georgina, ¿cómo te va? Muy bien, ¿tú? Bien, bien, muchas gracias. Qué bueno estar contigo otra vez. Igualmente, y con todos ustedes que pues esta semana vemos al presidente un poco, bueno, pues no sé, yo creo que cada vez más enojado por todo lo que está pasando. En concreto ha tratado de distraer con ciertos temas, incluso internacionales, contradiciéndose, pues eso también ya lo sabemos, seguido de él mismo, de lo que ha dicho en las propias mañaneras, que es donde gracias a la improvisación, pues todo va acomodándose como se va presentando. Y a fin de cuentas, pues eso me parece que le va restando a él, pues credibilidad. Pues sí. Y también, sobre todo, él se va cerrando como las opciones o las posibilidades que pueda tener para tomar decisiones o tener credibilidad o pues algo de fortaleza entre lo que pueda decir y lo que haga realmente, ¿no? Sí. Esta semana escogimos 5 temas, te voy a platicar qué son, que tienen que ver con varios contradicciones precisamente del presidente López Obrador y lo que ya se demuestra como un golpe directo hacia el Poder Judicial, hacia la Suprema Corte de Justicia, en algo que pues va en contra de lo que una democracia en cualquier país tiene, ¿no? El primero es cuando el presidente acusa como una especie de golpe de Estado que la Suprema Corte de Justicia anule los actos que tienen él o su partido, que los anula en buena medida porque están mal hechos, no porque sí. son una parte de golpe de Estado. Es el error del presidente, pero la victimización frente al Poder Judicial. En segundo lugar, la crítica a la marcha en defensa de la Suprema Corte de Justicia, que bueno, ya sabemos que al presidente no le gusta que alguien más que no sea él organice las marchas. 3, un tema muy concreto que supongo que lo hace en una forma hipócrita, me parece, en términos de la salud y los vapeadores y las decisiones que ha tomado el Poder Judicial. 4, la dependencia de la decisión de Estados Unidos y los organismos internacionales de regresar a la categoría 1 en aeronáutica en México, que está perdida, pues prácticamente todo lo que lleva la autodenominada Cuarta Transformación, igual por errores propios y por diferentes decisiones mal tomadas. Y 5, algo que se va a convertir en un clásico, el asunto de las regalías, que pues además podemos platicar un poco sobre el tema de las regalías y quién cobra y quién paga y cuántos impuestos. Y pues según esto el presidente vende mucho, pero él no lo cobra y lo administra alguien más, pero no lo declara. Entonces ahí hay un error. Entonces vamos a ver estos 5 temas que tienen que ver con las afirmaciones del presidente esta semana y empezamos en concreto con el asunto del golpe de Estado que dice el presidente, un golpe de Estado, un golpe técnico de Estado, que es una variación que aporta a la discusión en la opinión pública mundial de la democracia. Vamos a ver exactamente cómo lo dijo el presidente. Y van a seguir, ¿no? Queriendo parar las obras, pero no van a poder, porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo.
no se va a poder cancelar las obras, no se puede. O sea, una cosa es que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobra el presidente. Y otra, pues, es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea que ya no ejecutemos nada. Es cancelar un poder. Sería un golpe de Estado técnico. Bueno, a ver, vamos por partes. El presidente y sus asesores, Epigmenio Ibarra, Genaro Villamil, todos los que están ahí cerca de él, insisten en que hay una conspiración para hacerle un golpe de Estado al presidente. Esto no es nuevo entre los populistas de la izquierda latinoamericana. Lo mismo decían en Venezuela, lo mismo dicen en Nicaragua, lo mismo han dicho por décadas en Cuba, en Bolivia, en Perú, hasta que, pues entonces, él hace un autogolpe y entonces dice que le hicieron un golpe a Castillo en Perú. Entonces, el presidente y la idea de que todo lo que va en su contra es porque se busca un golpe de Estado, que él sabe perfectamente qué es la definición de un golpe de Estado y además trata de generar esa sombra para que la gente pueda pensar que hay algo realmente en contra del presidente. En todo caso, esta cuestión que dice y afirma el presidente que no le podrían parar las obras, está equivocado, porque si las obras, el gobierno puede proponer y puede intentar hacer obras, pero si las hace mal, como hemos visto, si las hace de forma ilegal, si las hace violando derechos de otros, pues no, pues para eso está el Poder Judicial. Si, por ejemplo, expropian una parte de un terreno o unas vías para que alguien que pertenecen a alguien, para que por ahí pase el tren, por ejemplo, o tú tienes tu casa y llegan y te la quitan para que ahí pongan un aeropuerto, en fin, lo que sea, bueno, pues se tienen que respetar los derechos o llegar a un acuerdo. Pero si no puede ser las decisiones del Poder Ejecutivo, es decir, el poder del gobierno, del presidente López Obrador, sin ninguna sin ninguna opinión en contra. Hay derechos de los demás y ahí es donde hay un debate. Por eso, cuando el presidente no cuida los derechos de los demás y se enoja porque parecería que le están estorbando en sus planes, es porque el presidente o no lo diseñó bien, o una vez que ya lo diseñó, no lo está llevando a cabo de una forma legal, de una forma en la que se respeten los derechos de los demás, y entonces le echa la culpa a quienes están decidiendo quién es el que tiene los derechos que deben prevalecer, que, repito, si se hace mal, muy probablemente sea el presidente y su gobierno el que pierda, y acusa un golpe de Estado. Entonces, ahí es donde está realmente la paranoia, el miedo del presidente y la estrategia, por supuesto, de victimizarse todo el tiempo con cosas tan graves como esa que evidentemente pues, no va a ser nunca un golpe de Estado. Pero pues, repito, un presidente fuerte no tendría por qué estar hablando de estas cosas. Más bien se ve un presidente asustado y acorralado el que hable de un golpe de Estado. Pues mira, la verdad a mí me parece súper grave que hable de golpe de Estado. Nada más que con que lo pronuncie, sí, ya me parece sospechoso, ¿no? Hemos estado en este programa ya varias semanas y hemos ido platicando cómo, pues como un dictador, alguien que no le importa más que su voluntad, primero pues critica pues, a los conservadores, a sus adversarios, que no son sus enemigos, a los diputados, a los senadores, a los intelectuales, a los periodistas. Sí, sí. Y ahora, bueno, pues ahora es con todo contra el Poder Judicial, pero a mí sí me parece ya muy peligroso porque pues ya no estás jugando a la política de, ay, me cae mal Loret de Mola o qué malo es Carlos Alarraqui, ¿no? O sea, ya estás hablando con que el Poder Judicial está impidiéndole
a él, al Poder Ejecutivo, llevar a cabo sus planes y que eso es un golpe de Estado técnico, que además no existe la definición, pero en vez de hablar de que ellos no, de que su gobierno no han hecho bien las cosas, de que han hecho las expropiaciones, de que dividen comunidades, de la tala de árboles, del impacto al medio ambiente con el Tren Maya, y en fin, y todo lo que pasó con el plan A y el B porque lo hicieron mal, porque se quieren brincar la ley, se quieren brincar la Constitución, etcétera. Y ahora es culpa del Poder Judicial y ahora los malos son el Poder Judicial. Y a mí sí me preocupa porque pues él desde Palacio hace estos llamados de odio y vemos que ya empieza a tener consecuencias, que hay gente que sí cree lo que está diciendo el presidente sin estudiar, sin revisar, sin saber realmente lo que está sucediéndole a mucha gente, sí, ¿no? Entonces, poner en contra al Poder Judicial y decir que le quieren robar el gobierno, ya él señaló que todo su fracaso va a ser porque es culpa del Poder Judicial que no lo dejaron avanzar. Hace unos meses el presidente hablaba de un golpe blando, un golpe de Estado blando, que son los medios de comunicación y ciertos factores de poder. Siempre en la amenaza de alguien más. Es decir, él teniendo todo el poder para hacer las cosas bien, al hacerlas mal, no aceptar la responsabilidad de hacerlas mal, tomar cartas en el asunto, puede ser desde quitar a la gente que no está haciendo bien su trabajo, asesorarse de gente que sepa del tema y no de sus amigos, simplemente porque ahí están. Siempre es como algo está amenazando que yo no pueda hacer las cosas que yo quiero. Y evidentemente todo esto tiene una orientación hacia el 2024, claro, porque la campaña del gobierno del presidente López Obrador traslada las promesas incumplidas durante su mandato hacia el siguiente término. La transformación, que es algo que él llama así, no se pudo en 6 años, necesitamos otros 6 para poderla consolidar. Y eso es lo que obviamente quiere buscar y por eso lo menciona así. Y todo el tiempo es contra el Poder Judicial, ese es el tema, ¿no? Así es. Bueno, pues yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en decir nosotros como sociedad que está sucediendo un golpe de Estado porque no es y porque puede ser, la verdad, una línea que podríamos cruzar muy delicada porque ya involucra pues no solamente el Poder Judicial, sino un golpe de Estado involucraría a fuerza, sí, a las Fuerzas Armadas, ¿no? No, y ahí, por ejemplo, y lo vamos a ver en el siguiente video, la gente entiende, y la gente me refiero, pues, no sé, la ciudadanía, en fin, quienes saben de estos temas y quienes están interesados de alguna forma en la política, saben que esto no es así, que no es un golpe de Estado y que es un ataque contra la Suprema Corte de Justicia porque no tiene el presidente los votos necesarios para modificar que le pasen algo que está mal hecho. Es decir, reprobaste el examen, pero pues estás pidiendo que te aprueben, ¿no? Que te suban de 3 a 6 y que pases de panzazo nada más porque quieres que así sea. Y eso me parece que pues el presidente se enoja también de que no tenga el apoyo de la gente como él quisiera. Y además que el apoyo que sí parece que tiene, como la marcha que quiso hacer el gobernador, bueno, más bien que llevó a cabo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en contra de la Suprema Corte, pues esas se llevan a cabo sí, solo sí, paga a la gente para que vayan. Vamos a ver qué fue la reacción y cómo fue lo que dijo el presidente respecto de la marcha en defensa de la Suprema Corte, que evidentemente se enfrentaron a quienes estaban rodeando la Suprema Corte de Justicia, que, repito, estaban pagados por estar ahí, pagados por parte del gobierno. Vamos a ver. A pesar de que Ciro, Gómez Leiva y todos los medios convocan a las manifestaciones, pues de acuerdo al informe que tengo, 3,000 personas. Muy erizo. Tiene que echarle más ganas. Pero la verdad, no tienen causa.
no hay bandera. Está complicado defender a la Corte, decir la Corte no se toca, defender a jueces, a magistrados, a ministros que violan la Constitución. Bueno, pues es lo que estábamos platicando hace un momento, pues esta marcha en la que desafortunadamente, como tú bien dices, ¿no? Hay un plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia que obviamente está pagado, que llegó más gente y que vimos que descendían en camiones de la Ciudad de México y que pues como, sí, estoy de acuerdo, que la gente le pagan para ir a estos eventos y lo malo es que hubo pues un encontronazo, ¿no? Con la gente, hubo pleito y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que desde Palacio él llama a estas adversidades y que él las genera, ¿no? No hay nadie responsable más que él porque todos los días lo dice desde Palacio. Cuando el presidente dice que está difícil defender a la Corte, él piensa que eso se da o que es difícil porque su palabra pesa más que la realidad. Y eso ya es medio alucinante, ¿no? Cuando el presidente intenta justificar que haya una marcha que va hacia la Suprema Corte de Justicia para manifestarse a favor de la ley, a favor del único poder, yo te diría, que le puso un alto en seco y duro al presidente López Obrador, fue la Suprema Corte. Suprema Corte que está conformada por 4 ministros que él ha puesto y que de alguna forma no ha podido ni siquiera controlar, en buena medida porque los ministros de la Suprema Corte, las y los ministros, están con una obligación constitucional que es defender la Constitución y aplicar todo lo que ellos tengan de conocimientos, de experiencia para poder justificar cuándo es que otros poderes quieren violar o pueden discutirse si violan o no la Constitución. Y si el presidente la está violando, hay cosas que pues ni siquiera meritan una discusión de fondo. Lo vimos con las leyes electorales y lo vamos a volver a ver con otras cosas conforme vaya avanzando el final de la administración del presidente López Obrador. No hay una forma en la que el gobierno pueda entender que está haciendo mal las cosas, nada más porque están electos democráticamente, dice él, y entonces si la Suprema Corte va en contra del legislativo, el ejecutivo, entonces eso es, ya lo vimos, un golpe de Estado, pero también pues trata de minimizar que la gente sepa y pueda detectar cuando está algo mal. Entonces a mí me da gusto que haya estas manifestaciones, porque además el presidente no puede llegar o ir más allá, entendiendo qué es realmente el problema que está dentro de su gobierno, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en que haya manifestaciones, pero que se haya llegado al pleito y luego que pongan en ataúd a los ministros y que le desen la muerte, etcétera, pues eso ya, pues como tú dices, está en la realidad de este señor, ¿no? Y no en la nuestra. Sí. Y pues a lo mejor ir entendiendo, han ido, sin querer aceptarlo, ir entendiendo, pues que no todo el mundo está de acuerdo con él y que hay muchísima gente que no estamos de acuerdo con él y que no nos vamos a dejar que cambie nuestra Constitución para llevar a cabo sus caprichos, porque ni siquiera son cosas buenas, ¿no? O sea, dice que se debe construir el tren y tal, porque es en beneficio del pueblo, pero no violando la ley y los derechos de los demás. Ese es el tema, que no es una cuestión siquiera que se discuta si es o no adecuado que se haga o no, sino simplemente que está mal hecho. Sí. Que se presenta mal, que está violando derechos y eso no puede pasar. Y es una parte del desprecio del presidente por la ley, que no le gusta cuando va o le impide hacer cosas como él quisiera, creyendo que, pues no sé, estábamos en 1500 en Francia o en o aquí mismo, ¿no? Tal vez le dio algún complejo vivir en Palacio. A lo mejor, sí, ahí viendo tantas pinturas antiguas. En todo caso, el desprecio por la ley queda incluso mejor proyectado en el siguiente clip, en donde vamos a ver cómo el presidente critica una decisión del Poder Judicial de un tema, pues que, repito, hay un debate y todo se debe debatir, ahí sí, para eso la democracia, y pues la decisión es conforme a la ley y así es como debe quedar. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente en el tema, un tema de la salud, que ahorita vamos a regresar a platicar, cómo el presidente observa el tema de la salud,
alguien que, por cierto, no ha entregado su análisis de salud hasta la bueno. fecha. Vamos a ver. Ayer, por ejemplo, un magistrado, a ver si tienes el dato, le concedió un amparo a Phyllis Morris, porque como prohibimos lo de los vapeadores, se aventó el magistrado a conceder el amparo a la empresa en contra de la salud, argumentando de que se viola el libre mercado. ¿Y la salud dónde queda? ¿No tienes la información? Vamos a aprovechar y a ver también quién fue el magistrado. Porque eso antes no se conocía. Pero imagínense cuánto interés económico, sí, nada más que a costa de la salud del pueblo y de los jóvenes. Estos corporativos mundiales destinan muchísimo dinero a la publicidad y a lo que llaman lobby, que realmente es coyotaje. El coyotaje. Fíjate cómo el presidente ahí dice que lo que acaba siendo una decisión del Poder Judicial tiene que ver en contra de la salud, en la definición del presidente de salud. Yo creo que si alguien en este país no puede hablar de salud, es el presidente López Obrador. Pero bueno, ya sea por la salud personal o por las decisiones que ha tomado en términos de salud pública en México. Ahora, por una parte. Por otra parte, lo que hace el presidente respecto de una decisión que evidentemente tiene que ver con derechos y preferencias de la gente. Uh-huh. Si la gente quiere fumar tabaco o lo que sea que quiera fumar y no está prohibido, y aún así, aunque esté prohibido, puede haber un mercado negro, pero bueno, supongamos que en este caso tabaco y vapeadores de otra forma, en fin, bueno, pues las empresas van a buscar vender sus productos, así es. Y mientras haya las condiciones legales para que lo hagan, lo seguirán haciendo. Por ejemplo, no sé si te acuerdas que hace un par de meses nomás, pusieron una ley en la que prohibían que estuvieran a la vista todas las cajetillas de cigarros y de vapeadores en las tiendas. Y fumar en las terrazas. Y fumar en terrazas, todo, pero que tú no llegaras a una tienda y vieras las cajetillas, ¿no? Bueno, pues resulta, por ejemplo, que los Oxxos se ampararon. Sí. Y entonces tú hoy, este anuncio es cortesía, llegas ahora a un Oxxo y puedes ver las cajetillas. Pregunté, se me hizo raro, yo no fumo, pero vi y dije, oye, ¿y qué pasó? Ah, pues están amparados. Bueno, pues así es la ley. Si tú tienes una forma en la cual argumentas y un juez considera, bueno, pues te da el amparo. Y si alguien está en contra, bueno, pues se va a otra instancia más arriba y se resuelve. Y si no, también tienes otra instancia. En fin, así es como funciona la ley en diferentes etapas. Y esto también es importante que lo consideremos. Si el presidente no entiende, no le gusta y no sabe cuál es el procedimiento legal en general, pues entonces no tiene cómo afirmar cuestiones de si entonces son las empresas en contra de la salud de los mexicanos, que se preocupe por otras cosas más importantes del presidente en términos de salud, que haya medicinas, por ejemplo, para todos, en lugar de andarse preocupando porque, según él, las empresas ahora le están ganando las vencidas a su gobierno. Otra vez, las empresas más fuertes que el presidente. Oye, pero además, para no meternos en teoría, pero pues él dice que es liberal, ¿no? Y de eso se trata el liberalismo, de que la gente se dedique a vender, ¿no? A comerciar, claro. Mientras esté dentro de la ley. Y los vapeadores, pues la ley la bajó él. Él dijo, ay, no me gustan los vapeadores, que no se vendan porque va en contra de la salud. Y como estabas diciendo, pues él, para hablar de salud, fue el primero que dijo durante la pandemia, abrácense, no quiso ponerse cubrebocas, claro. Decía que no era necesario,
fue por todos lados, excepto cuando fue a Estados Unidos, que sí se tuvo que poner su cubrebocas, precisamente a ver a Trump, ¿no? Pues que se murieron y se enfermaron muchísimas personas en México por estas tonterías, y ahora pues no solamente es impedir el libre comercio, que también me hace pensar en el TLC y todas las cosas que, bueno, el Telecán, que quiere prohibir y en las que no está de acuerdo a pesar de que es ley, sino también pues el derecho a la libre personalidad. Y si va a empezar a prohibir cosas, pues entonces tendría que empezar a prohibir unas que ya son legales, ¿no? Claro. Entonces es un caprichito también de los vapeadores. Yo no estoy a favor de los vapeadores o de que la gente, o que sobre todo que los jóvenes los utilicen. Bueno. Pero bueno, pues también uno se encarga de ver a sus propios hijos y ver lo que está pasando, y uno se hace responsable de su propia salud, ¿no? Creo que hay alcohol, que hay cigarros, que hay drogas y bueno, hablar de vapeadores durante tantos minutos en la conferencia, pues la verdad es que podría estar sentando a resolver feminicidios, desapariciones, homicidios, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Fíjate, hay una tendencia del presidente de tratar de ganar pequeñas luchitas. Tratar de ganar, que además no gana. No puede ni decir Philip Morris bien. Bueno. Entonces, ¿cómo es posible que trate el presidente y que desperdicie su energía? Repito, si no tiene nada que hablar en las conferencias, pues andas de media hora, ¿no? No las hagas de más de 2 horas. Duran ahora 118 minutos. Publicamos infografía, subieron a 118 minutos en promedio las conferencias, prácticamente 2 horas. Y ese promedio ha ido aumentando en el tiempo. ¿Para qué? Pues para que el presidente platique lo que se le atraviesa en la cabeza. Y la verdad es que pues no necesariamente tiene que hablar de todo todos los días, ¿no? Y bueno, pues repito, otra vez en salud, pues el presidente no es el más indicado, ¿no? Oye, pero además cuando habla, él nunca fue legislador, se ve claramente que no entiende esto que dice del lobbying y que en realidad es coyotaje. En México es difícil, ¿no? El lobbying, ¿no? Existe, obviamente, pero es difícil porque los diputados y los senadores pues responden mucho más a lo que quiere el partido que una independencia, ¿no? Pero se legisla, si acaso. Pero se legisla, pero además, por ejemplo, cuando ayer fui al súper y ayer sí me ayudó muchísimo, porque fui, no lo pedí, y entonces estaba viendo las etiquetas de exceso de azúcares, de sodio, no sé qué, y veía que unos no tienen exceso de sodio, otros no tienen exceso de azúcar, otras no tienen nada, ¿no? Porque no traen azúcar, lo que sea. Y la verdad sí me ayudó a decidir qué productos quería. Y si yo me quiero comer todo el azúcar del mundo y todo el pan del mundo y la harina del mundo, bueno, pues yo lo voy a pagar con mi salud, con la de mi familia, ¿no? Que además no tenemos seguridad social como para que nos esté diciendo el Estado qué hacer y qué no hacer con nuestra salud. Vamos a discutir entonces, imagínate, ¿no? ¿Qué es peor? ¿Un tamal de chanchamito que se come diario el presidente o un vapeador? Bueno, pues vamos a discutir qué es lo que te hace más daño y qué cuesta más en términos de salud. Pero pues claramente el presidente, repito, no está en posiciones de hablar de esos temas, ¿no? Oye, que por cierto nunca habló de la liberalización de la marihuana. Era una de las cosas que hablaba y prometía y no sé qué, y se cerró el tema y nunca se volvió a tocar. Al presidente no le gustan esos temas, ¿no? Así es. Otro tema que no le gusta hablar y que obviamente le echa la culpa a alguien más y tiene que ver nuevamente con algo legal es la degradación de la categoría 1, que ahora estamos en categoría 2, del espacio aéreo, que pues lo da una agencia internacional, porque pues no pueden los aviones mexicanos, como el presidente quisiera seguramente, volar a donde quieran, cuando quieran, como fuera. Y eso pues evidentemente tiene que ver con errores y con la mala administración de este gobierno respecto a ese tema. Vamos a ver qué fue lo que dice el presidente, cómo ahorita siguen en pláticas y a la fecha todavía no está definido eso a favor de México, aunque dijeron que ya a estas alturas ya estaríamos desde hace muchos meses en categoría 1 de nuevo. Y no es así, vamos a ver. Hace unos días hablaba yo de que en Estados Unidos muy exigentes, con todo respeto, pidiendo que funcione, ¿no? Muy bien el aeropuerto para que nos den la carta de buena conducta que ellos otorgan, no sé por mandato de quién, si por mandato divino, por el destino manifiesto, no sé,
para que el aeropuerto tenga categoría 1. Y resulta que en los tiempos de Calderón el aeropuerto lo manejaban los narcotraficantes y tenía categoría 1. Ahora que el aeropuerto no lo manejan los narcotraficantes, que lo maneja la Marina, que ya se evitan los robos a los que utilizan el aeropuerto, el robo de maletas, que no se permite la introducción de contrabando, de armas, de droga. Ahora, arbitrariamente nos tienen en categoría 2. Yo creo que no tiene nada que ver, bueno, primero, que las aduanas hayan pasado a la Marina, que además, por cierto, ya regresó Manzanillo y Lázaro Cárdenas a las aduanas del gobierno federal, digamos, a la administración civil, y acaban de matar al responsable de las aduanas en Manzanillo. Y además, ¿sabes quién era el responsable de las aduanas en México antes de que lo pasaran a la Marina? Duarte, ¿no? Pues sí, Horacio Duarte, que es el coordinador de la campaña de Delfina. Estaría padrísimo, a ver si acepta venir a contarnos todo lo que entra a México o todo lo que ha entrado a México bajo su administración civil, pero pues desafortunadamente también militar, y que bueno, estamos viendo estos homicidios. La categoría 1, la 2, ¿nos quieres explicar? Bueno, en realidad ahí el tema tiene que ver con que la agencia que controla tráfico aéreo y la calidad del servicio degrada a México porque no tiene las cualificaciones, y además también en buena medida relacionado con el aeropuerto de Santa Lucía. En fin, por errores pueden ser administrativos, pero también son de requisitos. Y en esos requisitos México está, pues, lo necesita cumplir si quiere tener ese nivel. Ese nivel le permite a México generar nuevas rutas comerciales con diferentes países, por ejemplo con Estados Unidos, le permite operar con mayor facilidad, pero para eso se tiene que tener una garantía, pues, de que el trabajo de monitoreo, de administración de los vuelos, del servicio, esté cumpliendo con ciertos requisitos. No es, como dice el presidente, una carta de buena conducta. Así lo ve el presidente. La carta de buena conducta te la dan en buena medida, no por una cuestión legal, sino por una cuestión subjetiva, ¿no? Y dicen las maestras, bueno, los maestros, le firmamos la carta de buena conducta, sí, solo sí cumple con lo que nosotros creemos. Aquí no. Aquí hay una serie de requisitos que México dejó de hacer o no probó o no comprobó, y por eso perdimos la categoría, que además, pues ahora para recuperarla tenemos que demostrar que sí lo estamos haciendo. Y lo que ha pasado no es a capricho, como dice el presidente, no es arbitrariamente, como dice el presidente, sino a lo largo de todo este tiempo, no olvidemos, hemos tenido 3 secretarios de comunicaciones. 3. Y de esos 3, pues evidentemente... Entonces 1. No, pues 2 tuvieron que ir porque ya, pues no sé, estaban muy grandes, se les encontraron cosas. Total, no han podido a la fecha lograr ese encargo administrativo. Es una muestra de cómo una parte del gobierno no funciona y no cumple un objetivo para el cual está diseñado y en el cual además hay gente que está trabajando, cobrando su sueldo de los impuestos de la gente, del dinero del pueblo sabio, del pueblo bueno, y que pues en realidad no lo han logrado. Entonces, si están ahí y no lo logran, no es una decisión de Estados Unidos, no es una carta de buena conducta, no es algo arbitrario, es algo que está mal hecho nuevamente por el gobierno del presidente López Obrador. Bueno, y además pues difícilmente, o sea, no se ve cerca que haya que subamos a la categoría 1, y obviamente pues es algo que le pega durísimo al AIFA, ¿no? Y que a la AIFA y al comercio mexicano en general, ¿no? Pero sí, ¿no? A su aeropuerto. Y, que por cierto todavía no vuela de ahí. Todavía ¿él? No ha salido un vuelo ahí. Ha llegado, pero no se ha ido. ¿Él? Sí, el presidente. Ah, ok. No lo ha estrenado. ¿No ha utilizado el AIFA? No. Bueno, y lo que te quería decir es eso. ¿Hay algún tema en el que el presidente se haya hecho responsable de que salió mal, de que no están logrando
todo es la culpa de los americanos, del Poder Judicial, bueno, ya lo comentamos, ¿no? Y bueno, y nada más insistir en este tema de las aduanas, que si es una administración civil o militar, de todas maneras están hechos pedazos. Yo nunca había visto el aeropuerto tan mal. El otro día estábamos pasando el punto de seguridad y se cayó el techo porque se cayó una cubeta encima de un señor y todo el techo se vino encima porque pues tienen una fuga de agua arriba, porque no hay mantenimiento. Esto que dice de que te roban en las maletas, a mí nunca me había pasado antes, ¿no? O todas las filas eternas que haces para recibir las maletas, cuando vas a salir y además te echan el ojo a ver quién te detiene o no para ver qué traes en las maletas. Claro. Antes por lo menos era un semáforo, ¿no? Y no era capricho del el que estuviera ahí. Pues preocupante. Sí. Y sobre todo, pues siempre que le echas la culpa a alguien, pues no te vas a hacer responsable de la solución, ¿no? Entonces las cosas se quedan ahí hechas un desastre. Yo creo que ahí tendríamos que pensar cuál es la necesidad o cuál es el costo que hay de tener un gobierno que no se hace responsable. ¿Para qué? Es que nunca se va a arreglar. Claro, ¿para qué votas por alguien o por un grupo de personas que no va a hacerse responsable nunca de lo que está pasando? Entonces, ¿para qué están ahí? Porque punto que no se haga responsable, pero que lo arreglen, ¿no? No, bueno, eso es ser responsable, ¿no? Dejan ahí el bache, ¿no? Sí. Y un entonces, descuido. Dejan ahí las calles mal hechas, por decir, ¿no? Va a hacer una analogía, pero no, pues no lo arreglan y entonces todos los problemas, pues no encontramos solución en este gobierno, ¿no? Y es una oportunidad perdida para el presidente, porque si un gobierno se hace responsable de diferentes cosas, si se hace responsable de los pequeños detalles, de los grandes detalles, ahí es donde la gente los premia. Y les crees. Claro, o con su voto, con la credibilidad, y aquí pues lo que vemos no, es justo lo contrario, ¿no? Vamos a ver realmente cómo eso impacta en el futuro del gobierno. Y por último, vamos a despedirnos con un clip del presidente, pues ignorando nuevamente la ley de servidores públicos, la ley de el momento en el que tienes que presentar tu declaración. Sí, no. Tú has sido servidora pública, tienes que presentar tu declaración, tienes que decir todas tus cuentas. Sí, es una lata, yo lo he hecho también cuando fui servidor público, y la verdad es que pues es una responsabilidad con la transparencia y con el hecho de que pues estás ahí con la idea de no enriquecerte ilegalmente, sino de trabajar y que tu pago sea justo. Pero aquí el presidente no declaró los millones de pesos, dice él, que le pagaron por sus libros. Y, el último. Por el uno, bueno, por todos los que tiene, ¿no? Y dice que pues es porque los cobra su esposa. Vamos a ver exactamente qué es lo que pasó y regresamos con el tema de los derechos de autor y todas estas cuestiones de los contratos de los libros. Vamos a ver. Del libro anterior que comenté, que había yo obtenido 3 millones de pesos, en efecto, pero sí se manifestó. Nada más que ese dinero, como otro, mi sueldo, lo administra Beatriz, porque yo no tengo, o sea, no uso. Pues ella me administra, me da lo que necesito. Entonces, sí se manifestó, no sé si tengas ahí porque dijeron que no había yo dado a conocer lo del dinero, y ahí está. ¿Cuánto es lo que... Me rayé con este último libro. Se vendió, no sé, pero como 300, 400 mil ejemplares. Ya voy a pedirle el último corte a la editorial, porque me dan por cada libro 12%. Ese es el contrato. No es mucho.
Bueno, a ver, para empezar, nuestros amigos pueden poner pausa si lo están viendo en este momento, regresar y sacarle una fotografía, un screenshot a la pantalla para que vean que eso no es el contrato del libro. Eso es la declaración de la portada de la declaración patrimonial del presidente. Entonces, el presidente no puede distinguir entre un contrato de un libro y la declaración patrimonial. Es decir, en su vida, en su vida ha hecho una declaración patrimonial. No, bueno. Primer punto. Segundo punto, cuando el presidente firma su contrato de un libro, el presidente ha escrito no un libro, o bueno, más bien, ha publicado no un libro. El presidente ha publicado más de 14 libros en los últimos 20 años. Más de 14 libros. Entonces, algo sabe de firmar contratos. A fuerza tiene que firmar. No puede firmar otra persona porque el autor es él. En fin, ese contrato que firma, a quien se le depositan las regalías de un libro es a esa persona, no a Beatriz, no a su esposa. Y entonces, debido a que el presidente es el que firma el contrato, él es el que recibe ese dinero en una cuenta que tiene que tener una cuenta a fuerza de banco. Entonces, eso que dice que la esposa lo recibe, eso es falso. O sea, no puedes poner en el contrato que se lo depositen a alguien más. No, porque el autor eres tú, ¿no? Si quieres, puedes poner el camino que nos falta por Andrés Manuel López Obrador en coautoría con Beatriz. Bueno, puede ser, pero pues a menos que sea Beatriz la que lo escribe. No sé, pero ni así. En el contrato, el libro se llama tal cosa y es de Andrés Manuel López Obrador y quien recibe el dinero es Andrés Manuel López Obrador. En una cuenta de Andrés Manuel López Obrador, sí o sí. Tercero, el presidente dice, sí, ya recibió, ahí se ve la mentira, ¿no? En lo que voy a decir. Sí, ya recibió Beatriz el dinero y ya pagamos hasta los impuestos. ¿Qué crees? No pagas impuestos de las regalías de los libros. No se pagan impuestos. Ni un peso. Nada, cero. Entonces, el presidente no tiene idea de cuánto está cobrando, no tiene idea de ese dinero y claramente es un error en su declaración patrimonial que trata de desviar hacia que pues no tiene dinero y que su esposa le da dinero. Imagínatelo hablándole, oye, por favor me pasas 200 pesos que quiero comprarme unos pingüinos. Sí, siempre ha sido un mantenido, ni eso. ¿No? Pero bueno, pues la señora es la que le pasa su domingo. Yo creo que le da su domingo, ¿no? Todas las semanas le da su dinero si se porta bien. Entonces, ¿cómo esta parte del presidente es una mentira tras otra, tras otra, tras otra, que pues exhibe no solo el descuido del presidente en temas de esto, sino realmente hablar por hablar, no estar preparado? Esto es lo que tiene una conferencia de prensa en México. Oye, pero además, pues García Luna también, ¿no? Todas las cuentas estaban a nombre de la esposa, de tanto que se queja todos los días de cómo es posible que descongelaron las cuentas, pues, y todo este rollito de que está a nombre de mi esposa, todo mundo lo ha hecho. Es súper difícil hacer la declaración de situación patrimonial porque de veras, si tienes un pedacito de oro en la muela, lo tienes que decir, porque si te cachan que traes ahí el pedazo de oro, bueno, te va como en feria, porque además te pueden, ¿cómo se dice? Cuando te castigan la función pública. Te sancionan, te pueden sancionar, te pueden inhabilitar por un periodo de años, etcétera. Y bueno, pues esto meritaría una inhabilitación porque está mintiendo. Como bien dices, no se pagan impuestos. Esto es una mentira, ya pagamos impuestos. Y luego también sale, si ven la mañanera completa de ese día, sale al final la situación patrimonial de ella y gana un chorro, gana como casi 4 millones de pesos al año. Ya quisieran, ¿de qué? ¿De las regalías del libro o de sus propios libros? ¿No? Pero este pecado, digamos, de no poner que tu esposa es la dueña de una casa blanca, ¿no? Que tu esposa es la dueña de un rancho que, como las casas de Bartlett no están a mi nombre, son de mi esposa, yo no tengo nada que ver, ¿no? También yo quiero añadir que por eso no sabemos cuánto gana, ¿no? Sí. Porque entonces los ministros ganan más que yo. Entiendo que es dinero público, pero si le sumas realmente estas mentiras del presidente, ¿cuánto realmente gana? Y dice, yo no traigo dinero, no traigo 20 pesos. Pues no lo necesita. Está mantenido por todos nosotros desde que estaban en el PRD, que él era el dirigente,
y que sus gastos nunca coincidieron realmente con una vida tan austera como nos ha dicho todos estos años y que realmente no coincide. Y volviendo para cerrar el círculo, como esta crítica que hace a los ministros de la Suprema Corte, que dice que violan la ley porque tienen otros gastos, otros ingresos, además del sueldo como tal, sino todas las prestaciones, pues el presidente las tiene. El presidente tiene una prestación, por ejemplo, que es vivir en un palacio. No paga renta el presidente, no está hipotecado. No está pagando la hipoteca del departamento donde vive. Entonces, esas prestaciones que si las sumas cuestan, porque nada es gratis, aunque el presidente crea que sí, nada es gratis, pues el presidente ahí está violando la ley, pero pues evidentemente, o sea, en su propia definición de violación de la ley, pero pues él no lo va a aceptar. Y esta cuestión del dinero de los libros, pues es el único ingreso que tiene el presidente justificado fuera de su sueldo como presidente y que además a lo largo del tiempo va a hacer lo que diga que lo ha mantenido durante todo este tiempo. No es solamente este libro ahorita, sino también todos sus libros anteriormente, que por cierto, para quien nos ubique o quienes tengan un poco más la idea, los libros del presidente Andrés Manuel López Obrador no tienen que leerlos todos. Con que leas uno ya leíste todos, es como la risa en vacaciones, ya viste una, ya viste todas. Es más o menos lo mismo pasa con los libros y además, un spoiler alert, si ves una conferencia ya viste todas, porque repite todo lo mismo en las conferencias, ¿no? Así es. Bueno, pues la verdad es que esta manipulación, y ¿sabes qué? Sobre todo lo que me cae gordísimo, es la hipocresía, ¿no? Es que digan, ay, aquí estos mensos no se van a dar cuenta, o sí, creen que he sido austero siempre, ya vimos cómo viven sus hijos, que además viven con camionetas del Estado, que seguro no pagan la gasolina, ni al chofer, ni a las escoltas, etcétera, que ni siquiera pueden vivir en una casa propia, ¿no? Porque no sé si han trabajado o no, pero claramente lo estamos pagando nosotros. Entonces, esta hipocresía de decir, ay, no traigo dinero, soy del pueblo bueno y del pueblo pobre, es mentira. Sí, ¿no? es mentira. Y pues desafortunadamente hay gente que todavía lo defiende, que todavía le cree, pero bueno, pues para eso sirven nuestras conversaciones, para ver si damos tantita luz de que esto... porque además en la situación patrimonial, si te heredaron un pedazo de tierra, sí. esta mesa, un cuadro, una obra de arte, si tienes joyas, todo lo tienes que poner, porque si un día lo vendes, un día lo quieres pasar, ay, me dejaron mis papás mi terreno, pues ahí debe de estar, ¿no? Y cuando se encuentra que las cosas estaban a nombre, curiosamente, de mi esposa o de uno de mis hijos que es mayor de edad, pues ahí es cuando vemos el fondo del asunto y las mentiras que nos han contado todos estos años. Así es, yo creo que esta es de lujo, el presidente la vamos a guardar en los clásicos. Y bueno, pues ya para terminar, recordar que este fin de semana es la elección en Coahuila y en el Estado de México. Es importante que la gente vaya a votar, no podemos decir que van a votar por quién ni nada, no podemos decir encuestas, simplemente recordarles que es importante ir a votar y que pues ya estaremos la próxima semana platicando. En varios espacios estarás platicando sobre las elecciones del Estado de México y Coahuila. Nos vamos a hacer una encuesta de salida y vamos a analizarlo con unos expertos que traen cómo se llevaron a cabo los resultados. ¿En dónde lo vas a hacer? Lo estaremos viendo, lo estamos viendo aquí en Atípica la próxima semana. Y bueno, pues a ver qué resultados trae la elección del Estado de México y de Coahuila. Pues mucha suerte con aquella elección. Yo creo que pues es muy importante, tampoco determinante para el futuro de México, porque vamos avanzando y descubriendo lo que hace el gobierno de Morena. Y bueno, pues que sea lo mejor para todos y que sea sobre todo una elección legal. Tranquila. Y en paz. Sí, así es. Pues muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Oye, préstame 200 pesos, no traigo nada. Sí. Te doy right. Bueno, gracias, que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Hola familia Tipical, la carta que escribí este jueves para todos ustedes se la dirigí a las y los mexiquenses que les da hueva ir a votar este domingo. Bien, y como cada jueves les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus conocidos y sus familiares. Muchas gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice: carta dirigida a las y los mexiquenses que les da hueva ir a votar este domingo. Y entre paréntesis, por favor, vayan. Alejandra y la coalición los necesitan. Estimados amigos huevones, entiendo y coincido con ustedes
que muchas veces no nos gusta ir a votar. No me voy a meter con ustedes en ese tema. Se los respeto y para mí está bien. Sin embargo, les quiero pedir un favor muy especial. Por favor, vayan a votar este domingo. Les explico por qué. Esta elección se trata de David contra Goliat. Ellos son Goliat y nosotros David. Estas bestias de Morena han gastado 5 veces más que lo permitido por el Instituto Electoral Estatal del Estado de México. Están amenazando a los de la zona oriente del estado en cortarles el agua si esa población no les entrega su credencial de elector antes del domingo. Estos mismos cerdos están amenazando a la población de Catepec y Neza en dejar al río que cruza estos 2 municipios con puras aguas negras si tampoco entregan su credencial de elector antes del domingo. Estos comemierdas de Morena están asustando a los viejitos que si no votan por ellos les van a quitar su apoyo mensual cuando todos sabemos que es otra mentira del tamaño del mundo. Estas basuras de Morena de la delegación Gustavo Madero incumplen con la ley y se pasan al Estado de México para darles apoyo a los habitantes de Tlalnepantla. Los excrementos del gobierno de Morena en Veracruz también rompen la ley y se pasan también al Estado de México para repartir despensas. El gobernador actual no ha dado ni una muestra de apoyo a su candidata. Y los ríos de lana repartidos de parte del gobierno federal para apoyar a la rata de Delfina es incalculable. Y supongo que debe de haber más de 100 raterías de parte de los asquerosos de Morena. ¿Verdad que estos cerdos de Morena sí son Goliat? Esta es la primera razón por la que deben ir a votar este domingo. Y si estos primeros argumentos no les convence, ahí les va los siguientes argumentos del por qué deben ir a votar. Comencemos por el partido. Morena es una basura. Son tramposos, deshonestos, traidores, ratas y cerdos que se alimentan de la mierda y del chantaje a los más necesitados. Su eslogan de primero los pobres es justamente para que estas humildes personas con sus familias sean los primeros en fregarse. Ahora veamos a la candidata. Delfina es una ratota gigante. En Texcoco, cuando fue presidenta municipal, les robó a sus empleados 10% de su sueldo durante 3 años. Le enjuiciaron y el Tribunal Electoral de la Federación la declaró culpable. O sea, Delfina sí es una rata. Y también cuando la rata fue secretaria de Educación, les quitó a muchas de ustedes las escuelas de tiempo completo, fregándolas estos 5 años. Y tampoco hay que olvidar que esta ratota desapareció 870 millones de pesos que hasta la fecha nadie encuentra. ¿Qué les parece? ¿Verdad que tienen que ir a votar para que esta rata no gobierne? Y para terminar, en un día, fíjense bien, van a votar por 6 años. En un día votan por el futuro de ustedes y de su familia. Un futuro brillante, gobernado por un excelente profesional, con una historia de éxito y honestidad como Alejandra del Moral. O ustedes deciden también por una basura de futuro gobernado por una rata inepta que no sabe gobernar.
Es su decisión. Si este domingo la rata gana, será su culpa, porque no fueron a votar. Y si este domingo Alejandra gana, también será su culpa, porque sí fueron a votar. Ustedes deciden, nadie más. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Mexiquenses, vayan a votar, no sean huevones, por favor, y nos vemos el próximo jueves. Buen día.